shalom, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan Osa del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Mi querido amigo, como sabes, hacemos meditaciones para la gloria de Dios y decirte que hoy vamos a meditar, vamos a terminar este libro de Juan capítulo 16. Deciros que hemos ido saltándolo, hemos ido meditándolo así por puntos, porque el Señor nos ha ido llevando así, pero ahora vamos a meditar los últimos versículos. Entonces te invito también, aprovecho para invitarte a entrar a nuestro canal para ver desde el versículo 1 hasta el versículo 33. Ahí es impresionante todo lo que Jesús nos habla ahí. Es impresionante todo lo que aprendemos ahí. Jesús nos ha enseñado a resistir. Jesús nos ha enseñado todo lo que vamos a sufrir. Te invito de verdad a seguir este capítulo y leerlo completo porque es de mucha edificación en nuestras vidas. Nada más dicho esto, empezamos. Vamos a leer hoy el libro de Juan capítulo 16, versículo. Vamos a leer el 8, el 9 hasta el 14, ¿vale? Vamos a leerlo todo. Dice así la palabra de Dios, leo en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y cuando venga Él, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Luego dice el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Versículo 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14. Él me glorificará por cuanto tomará de lo mío y os lo hará saber. Vamos a ir ahora meditando cada versículo bíblico para la gloria de Dios. Voy a dejarte un resumen al final de todo, ¿vale? Pero te quiero hablar primero del versículo 9. Te invito porque el versículo 8 lo meditamos en el anterior vídeo que hicimos. Meditamos ahí el versículo 8, pero vamos a volver a hablar de ello aquí. Mira, el versículo 9 dice: rechazar a Cristo y la cruz, mi querido amigo, es rechazar la salvación directamente. El versículo 10, Jesús presentó una justicia intachable al Padre, ¿verdad? O sea, a sí mismo. Eso se refiere a su sacrificio en el Calvario, que fue aceptado por Dios. Amén. Vemos ahí que es el sacrificio que aceptó Dios. Mira, en consecuencia, aquella justicia está imputada a todos los que creen en Él y su obra en la cruz. No hay más. Hay que creer en Cristo y en la obra que Él hizo en la cruz. Esto cuando dice aquí en el versículo 10 y dice, y no me veréis más, significa que la obra estaba terminada. Consumado es, dijo. ¿Te acuerdas? Versículo 11. En el versículo 11 vemos que dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Satanás fue derrotado totalmente en el Calvario y por lo tanto, mi querido amigo, juzgado. Él fue derrotado y por lo tanto, juzgado, así como condenado eternamente. Todos quienes lo siguen sufrirán este mismo destino, el lago de fuego, y este destino será para siempre, jamás. No hay vuelta atrás. Tú escoges a Satanás hoy y vas a acabar fatal, con un destino eterno que te va a destruir. Te voy a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo del 12 al 15. Dice así la palabra de Dios: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, escucha, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14. La muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Mi querido amigo, has decidido practicar la maldad, pues vas a acabar fatal. Así que vamos a seguir meditando. Mira, y el versículo 12 corresponde a la totalidad del nuevo pacto que sería entregado al apóstol Pablo y cuyo fundamento ya fue colocado por Cristo. Cristo es el fundamento de todo. El tema del que estamos hablando hoy es convencerá al mundo de pecado. Mira, después de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, te invito a ver, vamos a leer, te voy a leer luego los versículos bíblicos. Su obra principal con relación a la proclamación del Evangelio es la de convencer de pecado. El vocablo traducido convencerá de pecado significa descubrir. Escucha, descubrir, refutar y persuadir. Aquí hay un par de puntos que quiero que hablemos de ellos. 3 puntos para ser más exactos. Hechos 2:4 dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Vemos ahí que el Señor ya dio el poder y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo que os dará poder. Y aquí empiezan a hablar en lenguas extrañas. Mira, aquí hay 3 puntos que quiero que hablemos de ellos, ¿vale? El primer punto, la obra del Espíritu Santo de convencer de pecado tiene 3 aspectos. Hechos 2, 37 a 38 dice así: al oír eso se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces 38 dice así: pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, el primer aspecto es de pecado. El Espíritu Santo pondrá al descubierto la culpa y la incredulidad para despertar la conciencia del individuo respecto al pecado y a la necesidad de perdón. Convencer de pecado también pone en claro los terribles resultados que sufrirá el culpable si persiste en su error. Después del convencimiento se precisa una decisión. Con frecuencia esto lleva al culpable a arrepentirse y aceptar a Jesús como Señor y Salvador, como te he leído en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 37 a 38. Aspecto B, de justicia. El Espíritu Santo convence a las personas de que Jesús es el justo Hijo de Dios, resucitado, justificado y ahora el Señor de todos. Él los hace conscientes de la norma de justicia de Dios en Cristo. Les muestra lo que es el pecado y les da poder para vencer al mundo. Hechos, capítulo 2, versículo del 12 al 16, dice así. Versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Versículo 16. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de vosotros. Vamos a pasar al capítulo 7 de este libro de Hechos, versículo del 51 al 60. Te lo voy a leer. Mira, dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Versículo 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. 54. Oyendo estas cosas,
se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. 56. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Fuerte. Versículo 58 dice, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Fuerte, ¿verdad? Primera de Pedro 3:18 dice así, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aspecto C, dice, de juicio también dice ahí. Mira, el espíritu convence a las personas de la derrota de Satanás en la cruz. Como está escrito, te voy a leer luego los versículos bíblicos. De juicio también convence del juicio actual de Dios al mundo. También convence y del juicio venidero de toda la raza humana. Juan capítulo 16, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Libro de Juan capítulo 12, versículo 31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Mira, también hemos visto que también lo que convence es el del juicio actual de Dios al mundo. Esto lo vas a leer tú porque es largo, ¿vale? Está en el libro de Romanos 1, del 18 al 32, ¿vale? Yo te voy a leer el libro de Mateo 16, 27, que esto es, y de juicio venidero de toda la raza humana. Dice así, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Fuerte. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 31. Dice así, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Luego dice, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Y quién es este varón? Nuestro Señor Jesucristo. Mira qué pasó aquí cuando el Espíritu Santo estuvo hablando en boca de Pablo. Mira, dice, te voy a leer Hechos 24, 25, dice así. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. No quieren el juicio, quieren seguir viviendo como quieran y Dios va a venir a juzgar este mundo. Libro de Romanos 14, versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 2 dice así, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Pregunta el apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10 dice así, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Pasamos al libro de Judas, solo tiene un capítulo y versículo 14, dice así, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Punto 2. La obra del Espíritu Santo de convencer de culpa en cuanto al pecado, la justicia y al juicio se manifestará en todos los que son bautizados en el Espíritu Santo y son creyentes verdaderos, llenos del Espíritu, mi querido amigo. Mira, Cristo, lleno del Espíritu, mira, ¿qué dijo aquí? Le ordenó al mundo que sus obras son malas.
Aquí vemos en la tentación de Jesús, en el libro de Lucas 4, versículo 1, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Esto vemos que Jesús estuvo lleno del Espíritu Santo. Ahora vamos a leer donde dice que declaró al mundo que sus obras son malas. Libro de Juan 7:7 dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Jesús no se cayó. Y ahora Jesús nos dice aquí en su capítulo, en el libro de Juan, capítulo 15:18, te invito a ir a verlo que lo tenemos ya todo meditado. Dice, si el mundo os aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Así que mi querido amigo, si nos aborrecen, ya sabes por qué es. Luego vemos aquí que luego Jesús, y llamó a las personas al arrepentimiento. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pasamos al segundo punto. Vemos que Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, ¿verdad? Él puso al descubierto el pecado del pueblo judío y les ordenó que enderezaran sus caminos torcidos. Lucas 1:15 dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Impresionante, está todo aquí. Vemos que ahí puso a descubierto. Mateo 11:7 dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Aleluya. Te invito a leer el libro de Lucas, capítulo 3, versículo del 1 al 20. Ahí también vemos que el Señor les decía que arreglen su vida de sus caminos torcidos a través de Juan el Bautista. Vamos a pasar ahora, mira, Pedro, lleno del Espíritu Santo, convenció de pecado a 3,000 pecadores y los llamó al arrepentimiento y al perdón de los pecados. Mira lo que pasó aquí en el libro de Hechos 2:4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mira lo que pasó aquí en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 37 a 41, dice así. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Señor es el que llama. 40. El Señor, su nombre es glorificado, de verdad. Y otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Que seamos salvos de esta perversa generación. Vamos a pasar al 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vamos a ir al tercer punto para terminar. Mira, cualquier predicador o cualquier iglesia que no exponga públicamente el pecado o que no llame al arrepentimiento y a la justicia bíblica, no sigue la dirección del Espíritu Santo, mi querido amigo fuerte. En 1 Corintios 14, 24 a 25, te lo voy a leer, se declara de modo explícito que la presencia de Dios en la congregación se reconoce mediante la exposición del pecado del incrédulo. Mira, los secretos del corazón vemos ahí. Y el convencimiento de pecado en el versículo 24. Y la salvación que siguen está en el versículo 25. Así que te lo voy a leer ahora mismo. 1 Corintios 14, 24 dice así. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. 25. Lo oculto del corazón se hace manifiesto, y así
postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Así que el Señor nos manda a profetizar. Que Dios te bendiga muchísimo. Esta es la meditación de hoy. Ha sido larga, no tengo nada más que añadir. Que Dios te bendiga mucho y te invito a entrar a nuestro canal para recibir toda la dosis. Un abrazo grande y hasta mañana. Chao.